Estamos tratando el tema de enfrentar cada etapa de la vida desde una cosmovisión cristiana. Cómo yo manejo las distintas circunstancias en las que el Señor, por su gracia, me permite vivir. Cómo usted la enfrenta. Y bajo ese tema hemos visto que para yo poder enfrentar esa etapa de la vida, ese tramo de mi existencia, esa circunstancia en que estoy viviendo, yo debo tener una visión bíblica, una cosmovisión bíblica, y una cosmovisión bíblica es cómo yo veo la vida. Hay personas que tienen una cosmovisión naturalista de la vida, que no hay propósito, que vinimos como producto de una gran explosión cósmica y que la vida es aquí y ahora. Nosotros no creemos así. Nosotros creemos que hay un propósito en la vida. Pero dentro de esa cosmovisión general, que dicho sea de paso, es bíblica de nosotros, los cristianos, tenemos que tener una visión particular. ¿Qué Dios quiere para mí? No necesariamente lo que quiere para mí, lo quiere para ti. A mí, del mundo de la publicidad que yo trabajaba, me llamó a ser pastor. Y eso es lo que estoy haciendo en los últimos 31 años. Por lo tanto, eso es lo que Dios quiere para mí, pero no todo el mundo es llamado a ser pastor, no todo el mundo es llamado a ser un misionero, no todo el mundo es llamado a hacer lo que hace uno o el otro. Por eso tenemos que tener una visión particular. Eso tiene que ver con la voluntad particular de Dios, lo que Dios quiere. Y esta voluntad de Dios, yo tengo que procurarla en oración, incluso consultando con personas sabias. Pero lo primero que tenemos que entender para saber que algo es la voluntad de Dios es que eso que yo estoy pidiendo, deseo o creo que Dios me está llamando, tiene que ser bíblico. Si no es bíblico, pues ya se descarta de plano que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios se revela en su palabra. Y si algo no está apoyado en la palabra de Dios, entonces no es bíblico. Hace muchos años yo vi una noticia curiosa en el periódico donde un individuo decía que Dios le había revelado poner un negocio muy particular, un bar de stripper. Y que ya Dios le había dado el nombre, las puertas del cielo. Y que estaba todo montado. Lo único que él quería para honrar a Dios, supuestamente, él quería, y todavía no lo había encontrado, un predicador. A mí me llegó la invitación y Susana me dijo, ni loco tú vas para allá. De plano se rechaza esto. ¿Por qué? Porque esto no es la voluntad de Dios. No ore por algo que no sea la voluntad de Dios, pero para que sea la voluntad de Dios tiene que estar apoyado en su palabra. Para nosotros tener una visión correcta, esto está íntimamente ligado a la voluntad de Dios. Y comenzamos a analizar nuestro texto, que es nuestro punto de partida, Eclesiastés, capítulo 10, verso 10. Y Eclesiastés 10:10 dice, si el hierro está embotado y él no ha molado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Y precisamente analizábamos el texto comenzando por el final, con lo que es la sabiduría. Porque la sabiduría es determinante. La sabiduría no tiene que ver con conocimiento, no tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con actuar conforme a la voluntad de Dios. Y así comenzamos nosotros a desarrollar, y hoy entramos a la quinta entrega de este pasaje.
como comenzamos por el final, hablando acerca de la sabiduría, que iba a ser nuestro soporte, nuestro fundamento de esta serie, pues hoy seguimos entonces analizando directamente el texto. Y el texto dice claramente si el hierro está embotado, y es una figura retórica, puede ser un hacha, puede ser un cuchillo, cualquier objeto cortante, pero el sabio predicador usa este elemento cotidiano que es fácil de entender para cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que los objetos que se usan para corte se desgastan y hay que estarlo amolando constantemente. Y él dice, si esa hacha, si ese hierro, si ese cuchillo, si esa tijera pierde su filo, entonces va a perder eficacia. Pero no es el cuchillo o el hacha quien pierde eficacia, somos nosotros los que lo usamos. Ahora, el texto no dice si tiene un objeto cortante que a lo mejor pierde su filo. Eso no es lo que dice, lo está dando por seguro. Y es que el solo hecho de vivir produce un desgaste. Todo en la vida tiene que estar renovándose constantemente, porque nos desgastamos. Tenemos que renovar nuestras relaciones matrimoniales, tenemos que nuestras relaciones interpersonales, tenemos que renovarlas, tenemos que estar constantemente al día en nuestras profesiones, en nuestras carreras, constantemente, porque el mundo que nosotros conocimos ayer no es el mundo de hoy. Y nos enfrentamos a diferentes situaciones. Hoy en día, y así es el tema que se va a estar tratando en esta conferencia Contra Cultura, nos enfrentamos a situaciones que hace 10 años nosotros no teníamos que enfrentarnos. Hay nuevos términos en el lenguaje que antes no se usaban. Y cada día se vuelve más complejo el mundo, precisamente por todas las situaciones que nosotros tenemos que enfrentar. Y ahora mismo estamos en un tramo donde estamos en experimentos sociales que comenzaron unos 50 años atrás y hoy estamos viendo los efectos de esos experimentos sociales. Nos ha tocado vivir en un pico de esas tensiones en esta generación que nosotros estamos viviendo. Entonces nos vamos desgastando. Aquí en este texto no hay una alegoría. Aquí el texto no está diciendo que nosotros somos el hacha. Porque hay 3 elementos en el texto que yo quisiera que nosotros viéramos. Si nosotros analizamos este versículo 10, habla de un hacha o de un objeto cortante, habla de quien la usa y la sabiduría que debe tener quien la usa para poder usarla bien. Si el hierro se embotare o el hacha se embotare y pierde su filo, entonces quien la usa tiene que ejercer más fuerza. Segundo elemento que aparece. Y tercer elemento, la sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Quiere decir que aquí encontramos 3 figuras. El hacha, la persona que la usa y la sabiduría que debe tener la persona para emplearla. El texto dice que el hacha es usada por alguien que puede estar apercibida y tenerla siempre con filo o puede que no la tenga con filo. Pero el proceso de perder filo es sutil, no es abrupto, no es de un momento para otro. Es una degradación del filo que mientras lo vamos usando, probablemente ni nos damos cuenta porque así es el desgaste. El desgaste no es algo que viene de manera repentina, sino que es tan sutil que nosotros nos acostumbramos a esto. Se ha dicho que si usted tiene agua caliente y coloca a un sapo dentro de esa agua caliente, el sapo sale de la olla. Pero si usted pone el agua a temperatura ambiente y a fuego lento y adentro el sapo, él muere allí. De manera sutil, paliativa, paulatina. Así nosotros estamos en una olla
donde estamos a temperatura ambiente, pero esa temperatura va subiendo y no nos damos cuenta. Por eso tenemos que tener nuestro propio termómetro interno para estar midiendo la temperatura y saber cuándo nosotros debemos salir de esa olla. El problema está que nadie usa ese termómetro. ¿Y cómo nosotros llamamos a ese termómetro? Ese termómetro es la palabra de Dios. Es su Espíritu Santo que nos alerta para que nosotros estemos apercibidos. Y no nos dejemos llevar arrastrándonos por la comodidad y la sutileza. Por eso tenemos que estar constantemente renovándonos. ¿Por qué? Porque nos vamos desgastando. Tomando en cuenta primeramente estos dos elementos, el hacha y quien la usa, y partiendo de que la mayoría de la gente le está dando mal uso a su hacha, entonces el proceso para el fracaso ha comenzado. El hacha son los recursos que disponemos en la vida para enfrentar las distintas circunstancias que nos toca vivir. Nosotros no somos el hacha, somos quien la usamos. El hacha son todos estos elementos que tenemos a la mano y que tenemos que saber cómo usarlo. Tenemos la palabra de Dios, pero ¿de qué nos sirve la poderosa palabra de Dios si nosotros no sabemos usarla? La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más poderosa que una espada de dos filos. Mire el poderío, la estamina que tiene la palabra de Dios. Pero si no la sabe usar, si no la conocemos, ¿de qué sirve? Las personas que no tienen conciencia clara, lamentablemente muchos cristianos de esta realidad inician ese proceso de degradación. Nosotros no somos el hacha, somos los que la usamos. Sin embargo, quien la usa está íntimamente ligada a su herramienta. Un mal uso de la herramienta llevará a la frustración y es el inicio de un proceso de desgaste. Yo me he encontrado con personas que en otra hora fueron personas fuertes espiritualmente. Hoy están degradadas. Hoy están en Egipto. Están comiendo algarrobas. Es lo que James Crane llamó el camino de la negación. Pedro no negó al Señor de una manera abrupta. Fue un proceso de degradación. Fue un proceso de negación. Solamente basta con mirar y echar un vistazo a la vida de Pedro. Pedro dice, Señor, si eres tú, permite que yo camine sobre las aguas. A ninguno de los discípulos se le ocurrió eso. Es Pedro que dice, si todos ellos te niegan, yo no te voy a negar. Es Pedro que cuando vienen a arrestar a Jesús, desvaina su espada y le lleva la oreja al siervo de su sacerdote. Ese es Pedro. Una vida centrada en Él, antropocéntrica, orbitando alrededor de su ego, confiando en Él más que todas las cosas. Pedro negó a Cristo porque el camino de la negación había comenzado mucho antes. Nadie se degrada. De hecho, sería una contradicción decir, nadie se degrada abruptamente. La degradación es paulatina. Por eso el éxito no es un camino, como tampoco, no es un lugar, el éxito no es un lugar, como tampoco es el fracaso. El éxito es un camino y el fracaso también es un camino. El éxito tiene que ver con todas estas decisiones que nosotros tomamos a diario, como también lo es el fracaso. Nadie fracasa de un día para otro, nadie tropieza y de repente su vida se vuelve un desastre de manera repentina. Es una degradación. Son todas las decisiones que tomas hoy, que tomas mañana y te vas acostumbrando a eso y te vas acostumbrando a eso. Cuando vienes a dar cuenta, ella está en Egipto otra vez. Estás cuidando cerdos, comiendo algarrobas. Por eso el sabio se junta con sabios. El sabio
se junta con las personas que están en la luz. Dice la Escritura, el que anda en tinieblas no quiere venir a la luz. No es que no puede, él puede ir, pero él no quiere. Se ha acostumbrado a la oscuridad. Y eso se comprueba cuando estamos mucho tiempo en la oscuridad o estamos durmiendo y ya todo está oscuro y alguien entra a la habitación y enciende la luz, nos molesta porque nos acostumbramos a la oscuridad. De hecho, todos los dominicanos tenemos una destreza extraordinaria de andar en la oscuridad. Podemos subir y bajar escaleras en la oscuridad. Podemos encontrar cosas en la oscuridad. ¿Por qué? Porque fuimos entrenados con los apagones. Por lo menos los de mi generación. ¿Qué sucede cuando vamos perdiendo eficacia? Cuando vamos perdiendo el filo, cuando no estamos usando óptimamente los recursos que tenemos. Entonces el texto dice, tenemos que añadir más fuerza. Por eso hay personas que se pasan en este camino, en vez de analizar por qué las cosas no están andando bien, lo que hacen en cada paso que dan por este camino es añadir más fuerza. La Biblia ilustra la vida como un camino. Miren lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versos 40 y 41. Incluso nos exhorta a escudriñar nuestras vidas, a escudriñar esos caminos. Y dice la Escritura, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Examinemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Lo peor es que hay muchas personas que le está yendo mal y ni siquiera se detienen a pensar qué pasó. Porque el detenerse es abrir unos archivos que ellos no quieren. Prefieren ignorar el problema. Y los problemas no se ignoran, se enfrentan. Caiga quien caiga. No importa las consecuencias. Porque lo que queremos es agradar a Dios. Lo que queremos es que el Señor nos ilumine, nos guíe. El proceso es doloroso, pero el proceso de putrefacción, ese sí es malo. Y una persona que no enfrenta sus problemas y las distintas circunstancias de la vida está actuando indiferentemente con algo que va a ser tóxico, que se va a descomponer y va a contaminar. El proceso de sanar siempre es doloroso, pero es lo que realmente nos devuelve el gozo, nos devuelve la vida. Según de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo, en el último acto de su vida ministerial, dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pablo, hay una satisfacción ya cuando sus ojos ya no ven bien, con claridad, su entorno, su ambiente, en una prisión, en una mazmorra oscura, húmeda, solitario, con condiciones infrahumanas. Sin embargo, no hay perturbación, no hay dolor, no hay maldición. Hay una tranquilidad pasmosa, hay una tranquilidad y una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque él dice, he peleado la buena batalla. Cada batalla que tuve que librar, la peleé en el nombre del Señor, pero fue buena, fui herido, fui destruido, dejado por muerto, pero el Señor me levantó, porque eso es lo que sucede cuando nosotros enfrentamos cada etapa de la vida bajo la dirección del Señor. Podemos ser heridos. El mismo Pablo dice que tenemos este tesoro en vaso de barro en 2 Corintios capítulo 4, verso 8. Nosotros somos esos vasos de barro, somos frágiles, nos quebramos, nos herimos. Podemos incluso ser dejados por muertos, como Pablo lo fue, pero el Señor nos levanta. Porque no dejará el Señor al justo caído para siempre, aun cuando el justo haya propiciado eso. Pero si viene humillado delante del Señor, el Señor está dispuesto a restaurarlo todo y que comencemos de nuevo. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera,
he guardado la fe. Nuestros triunfos y derrotas dependen de las decisiones que tomemos a diario en este caminar. Si no hacemos eso, entonces vamos a tener que añadir más fuerza. ¿Qué es añadir más fuerza? Bueno, cuando lo que queremos alcanzar o esperamos no llega conforme a nuestras expectativas, entonces tenemos la tendencia de emplearnos con mayor esfuerzo y dedicación, creyendo que es un asunto de esfuerzo. El Señor le dice al pueblo hebreo, dándole todas las evidencias de que el pueblo estaba mal. Y el Señor le dice por medio del profeta Isaías, aunque multipliquen las oraciones, yo no los voy a escuchar. En el caso de los creyentes, cuando algo nos sale mal, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que aconsejamos? Tiene que orar más. Eso me han dicho a mí muchas veces. Ante cualquier situación que yo esté pasando, pastor, hay que orar más. Una vez hablaba yo con unos hermanos, hace mucho, para que no comiencen a calcular, y yo les decía cómo me sentía con algo. Y uno de ellos dice, lo que pasa es que usted tiene que orar más, pastor. Pero eso lo sé yo. A veces decimos, tienes que orar porque no sabemos qué aconsejar. La oración es imprescindible y es el aceite lubricante que hace que todo funcione. Pero el Señor le dice al pueblo hebreo, aunque ustedes multipliquen las oraciones, yo no lo voy a escuchar, no es un asunto de oración. ¿Por qué? Porque ellos estaban orando, sin embargo estaban practicando otras cosas abominables a Dios. Lo primero es, deja de hacer lo que está haciendo, porque es posible orar en pecado. Por eso dice el Señor que Dios no oye la voz del pecador. Dios oye al que se arrepiente, Dios oye al que se quiere oír. Hay muchas personas orando, Señor, te pido que tú me ayudes. Incluso personas sobornando a Dios. Bueno, Señor, si tú me das esto y esto y esto, yo te voy a dar aquello. Y Dios necesita nada de nosotros. Ignorancia. Queremos tratar a Dios como tratamos a cualquier persona. ¿Qué hacemos cuando las cosas no van bien? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Hice unas inversiones en los negocios y no me fue bien. Pues voy a seguir más inversiones porque en alguno apego. Eso es un consejo que le daríamos a cualquiera. Bajaron las ventas en la empresa, pues vamos a meterle presión a los vendedores para que vendan más. No, todavía seguimos con las ventas malas, pues entonces vamos a contratar más vendedores. Eso es lo que se les recomendaría a alguien cuando las cosas no van bien en términos de ventas. ¿Qué es lo que hacemos? No podemos simplemente enfrentar la realidad con los recursos que nos parecerán útiles según nuestros criterios. Estos criterios podrían ser nuestra experiencia, información, conocimiento, lo que otros pueden decirnos y se diga adelante. Sin embargo, añadir más fuerza, que está íntimamente asociado a esto, no es la solución, porque los resultados seguirán siendo lo mismo. La fuerza es necesaria si lo que estamos haciendo es correcto. William Beckham, un autor, dice que la velocidad solamente es útil si vamos en la dirección correcta. ¿De qué nos sirve andar a mucha velocidad si estamos en el camino equivocado? Por lo tanto, añadir más fuerza no es lo correcto. Si no analizamos la causa del fracaso, entonces la fuerza no nos llevará muy lejos. Añadir más fuerza es responder a nuestros propios criterios y de acuerdo a nuestro sentido común. Añadir más fuerza es responder a los resultados sin detenerse a evaluar qué fue lo que lo provocó. Añadir más fuerza sin analizar lo que causó el daño nos llevará por un proceso que yo lo veo de la siguiente manera.
¿Qué pasa cuando nosotros añadimos más fuerza, más empeño, sin analizar lo que sucedió? Estamos en la crisis que sea, en el orden familiar, empresarial, académico, espiritual, ministerial. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, si no sabemos con certeza, a la luz de la palabra de Dios, qué es lo que hay que hacer, y lo que comenzamos es añadir más fuerza, ¿qué va a suceder? Más fuerza significa poner más empeño. Vamos a seguir poniendo el ejemplo del objeto cortante, un cuchillo. Cuando estamos cortando y el cuchillo va perdiendo filo y no nos damos cuenta, lo que estamos cortando entonces no se corta con la facilidad. Entonces queremos compensar con fuerza la falta de filo. Y es la fuerza lo que hace que eso que estamos cortando se corte. Sin embargo, no lo estamos haciendo con la eficiencia debida. Pero cada vez vamos metiendo más fuerza, vamos metiendo más fuerza. Menos filo significa más fuerza. Y mientras menos filo hay, más fuerza tenemos que emplear. ¿Y qué va a producir eso? Y entonces aquí viene lo que yo llamo el proceso del fracaso. Más fuerza significa cansarnos. Porque estamos empleando fuerza en vez de eficiencia, en vez de filo. Mientras más ejerzo fuerza, más me canso. Lo que va a cortar la carne no es mi fuerza, es un cuchillo bien afilado. Y los que han cortado carne saben que un cuchillo bien afilado, fácil. Pero cuando no está bien afilado, incluso el corte no queda bien. Y podemos dañar no la carne, porque ella no se va a dañar, pero la estética de un buen corte. Entonces, cuando añadimos más fuerza, entonces nos cansamos más. Pero el cansancio produce algo. Y es que ya no vamos a hacer lo que estamos haciendo con la debida motivación y eficiencia. Quiere decir, más fuerza significa cansarnos. El cansarnos implica ineficiencia. Y la ineficiencia, pues ya no vamos a tener la precisión en lo que vamos a estar haciendo, ni los resultados que queremos van a venir, y entonces eso va a producir frustración. ¿Por qué? Porque no estamos viendo los resultados que queremos. Estamos cansados de meterle fuerza a eso. Y nosotros creemos que mucho trabajo es buenos resultados. Y no es así. Entonces, el cansancio produce ineficiencia, la ineficiencia, frustración. Y ya agotados por la frustración, terminamos abandonando lo que estamos haciendo. Ministerio, familia, trabajo, empresa. Decimos, esto no funciona. Para que nuestra conciencia no nos mortifique, le echamos la culpa a los demás. Adán, ¿dónde estás tú? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te indujo a comer de ese fruto del árbol que yo dije que no comieran? La mujer que tú me diste. Eva, ¿qué pasó? La serpiente. Nadie quiere hacerse responsable de nada porque la responsabilidad de nuestros actos, admitirlo, implica que tenemos que hacer ajustes, implica una conciencia que nos va a mortificar, y para que la conciencia no nos mortifique, nosotros anulamos toda carga de responsabilidad. Y el abandonar lo que estamos haciendo, decimos, no, esto no es para mí, yo no nací para esto, ellos son culpables. Nadie de los 7,000 millones de habitantes que tiene el mundo, nadie me entiende. Cuando yo encuentro a alguien que me dice así, lo que pasa es que nadie me entiende, pastor, yo tiemblo. Una persona vino aquí hace muchos años a la iglesia, no a este lugar. Me dijo, pastor, yo me quiero hacer miembro de la iglesia. Yo he estado en 7 iglesias y en todas como que choco con los pastores. Pero usted es diferente. Digo, no, yo no soy diferente, yo soy peor que los otros. Abandonamos
lo que estamos haciendo, simplemente, ven el proceso, capten esto, tomen nota de esto. La más simple enseñanza con este proceso nos puede ayudar mucho. Más fuerza significa cansancio. Cansancio produce ineficiencia. Ineficiencia, frustración. Frustración, abandono. No doy para esto. Oigan esta carta que un obrero le envió a un albañil, le envió a una compañía aseguradora por un accidente laboral que tuvo. Y esto fue cierto. Y es publicado como un caso de estudio en la Universidad de Barcelona. Y dice así: excelentísimos señores. Y lo voy a leer porque creo que esto ayuda a comprender un poco lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque cuando abandonamos algo, en vez de nosotros evitar ese proceso, simplemente observando que nos vamos desgastando y que por lo tanto tenemos que renovarnos constantemente, el no tener claro eso, pues nos lleva a emplear más fuerza. La mayor fuerza implica cansancio, cansancio e ineficiencia, ineficiencia, frustración y frustración, abandono. Es un proceso que puede tomar años inclusive, pero no para. Entonces abandonamos culpando al trabajo, culpando a todos los demás y que a mí nadie me comprende. Esta carta creo que ilustra un poco esto. Dice así: excelentísimos señores, en respuesta a su pedido de informaciones adicionales, declaro sobre mi participación en los acontecimientos antes mencionados. Le dije lo siguiente: tratando de ejecutar la tarea y sin ayuda como la causa de mi accidente, una vez más les remito la carta que me pidieron, dándoles información y aclarando todas sus dudas, y conforme a esto les relato nuevamente. 2 puntos. Soy albañil desde hace 10 años. El día del accidente estaba trabajando sin ayuda. Recuerden, no tenía ayuda. Colocando los ladrillos en una pared del 6º piso de un edificio en construcción de la ciudad. Finalizadas mis tareas, verifiqué que en la azotea habían sobrado aproximadamente 250 kilos de ladrillo. En vez de cargarlo hasta la planta baja a mano, decidí colocarlos en un barril y bajarlo con ayuda de una polea que felizmente se hallaba fijada en una viga en el techo del 6º piso. Bajé hasta la planta baja, até el barril con una soga y con la ayuda de la polea lo levanté hasta el 6º piso, el barril vacío, para introducir allí los ladrillos. Volví a la planta baja y desaté la soga y agarré con fuerza, de modo que los 250 kilos de ladrillo bajasen suavemente. Debo indicar que en mi declaración a la policía había indicado que mi peso es de 80 kilos. Sorpresivamente, cuando desaté la soga, mis pies se separaron del suelo y comencé a ascender abruptamente y rápidamente, arrastrado por la soga a la cual estaba aferrado. Debido al susto, perdí la ubicación e irreflexiblemente no me soltaba de la soga, mientras ascendía a gran velocidad. En las proximidades del 3er piso me encontré con el barril que bajaba a una velocidad similar a la de mi subida. Y fue posiblemente allí que me fracturé el cráneo. Continué subiendo hasta que mis dedos se engancharon dentro de la polea, lo cual provocó que tuviera múltiples quebraduras en los dedos de la mano y la muñeca. A estas alturas
de los acontecimientos, ya había recuperado mi presencia y el tino. Y pese a los dolores, continuó aferrado a la cuerda. Fue en ese entonces que el barril chocó con el piso. Se rompió totalmente y todos los ladrillos se desparramaron. Sin ladrillo, ese barril pesaba aproximadamente 25 kilos y yo sigo pesando 80. Debido a un principio simple, yo comencé entonces una bajada estrepitosa y el barril a una velocidad igual que la de mi bajada. Mientras bajaba, me encontré con el barril que subía. Y fue ahí donde me rompió la pelvis y las dos piernas. Caí privado en el piso del dolor y allí, retorciéndome del dolor, solté la cuerda. Y solamente recuerdo una sombra y el ladrillo que me daba en la cabeza. Ya que me siento mejor y con fracturas múltiples, tomé el tiempo para dictar esta correspondencia, no solamente reclamando el seguro, sino advirtiéndome a mí mismo que jamás volveré a trabajar como albañil porque es un oficio muy peligroso. Esto parece como al correcamino y al coyote. Mientras leía la carta, me acordaba de eso. Cuando las cosas no salen bien, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Dice la Biblia en Proverbios 24, del 3 al 5, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. El hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su poder. Proverbios 24, 3 al 5. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando las cosas no salen bien? ¿Qué es lo primero que yo hago? Ese proceso de desgaste es sutil, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio de vivir, en los distintos roles que asumimos, los roles familiares, profesionales, académicos, ministeriales, donde quiera que Dios nos ha colocado, tenemos que vivir cada día levantándonos sabiendo que sufrimos desgaste. Por eso es el devocional, por eso es que vamos delante de Dios en oración, para que el Señor nos ayude, para recobrar fuerza, para nosotros estar listos para la batalla de ese día, porque ese día vamos a sufrir desgaste. Pero tenemos que vivir conscientes de eso. No es que existe la posibilidad del desgaste, nos vamos a desgastar. Las herramientas que usamos se van a desgastar. Por eso tenemos que depender del Señor para que nos ayude. Cuando vivimos sabiendo de lo que nosotros somos capaces, en lo bueno y en lo malo, entonces podemos estar alerta. Es más, aún viviendo así metemos la pata. Conversaba con unos hermanos ayer y le decía que lo único que nosotros necesitamos para un desastre es un mal día combinado con una debilidad. Lo único que necesitamos es eso. Por eso, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Por eso tengo suspicacia con personas. ¿Cómo tú estás? Sí, todo bien. Sí, siempre están así. No es verdad que todo está bien siempre. A veces pasamos por procesos donde queremos abandonar. Podemos incluso pensar que nadie nos entiende. Pero una persona sabia, aunque piense así, no lo cree. Por eso la advertencia del pasaje es que en vez de usar más fuerza, nos dediquemos a la reflexión. Cuando algo no sale bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Detenernos. No se puede amolar y cortar a la vez.
Eso de que la carga se acomode en el camino, eso no aplica a todo. Muchas veces, para poder seguir adelante, hay que detenerse. Para poder dar el siguiente paso, lo primero que hay que hacer es detenerse. Es paradójico, parece una contradicción, pero estoy convencido de eso. La única garantía en muchos tramos para seguir adelante es detenerse. Si no nos detenemos para reflexionar, para organizar, el desastre nos espera garantizado con los brazos abiertos. Pero por eso tenemos la palabra de Dios, que nos recuerda esta realidad y nos recuerda que nadie es inmune a esto, que todos nosotros nos enfrentamos a esto. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino malo, camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa es una oración que tenemos que hacer todos los días, varias veces al día. Escudriñame, Dios. El salmista no dice, me voy a escudriñar. No, tú, Señor, ven. Y haz la profilaxis necesaria. Extrae lo que está mal. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Todos los días, varias veces al día, hay que decirle al Señor eso. No nosotros solos, porque vamos a hacer alianza con nosotros mismos. Nos vamos a constituir en una asociación de malhechores. Vamos a ser nuestros propios cómplices. No, que sea Dios, buscar consejos sabios y seguir adelante. Lo primero que tenemos que entender en ese proceso, entonces, es que la lucha no desaparece. Pero si hay lucha y hay fuerza para enfrentarla, entonces sigamos adelante. Y esa fuerza viene de lo alto. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que si hizo los cielos y las tierras, también me va a ayudar a mí. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a entender. Nos vamos a desgastar, los recursos que tenemos se desgastan. La palabra de Dios es la única alternativa para nosotros renovarnos. Júntese con personas que edifiquen su vida, no que lo entretengan. Edificación y entretenimiento no es lo mismo. Y de allí no se salga. El que anda con sabios, sabio será. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra.